Hola a todas, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más a Maquigas, siguiente capítulo del curso de Elixir. En el capítulo anterior presentaba el condicional if y hoy voy a presentar el condicional unless. Unless es un condicional que no tiene mucho que decir, la verdad. Es como el if, pero negado. Por ejemplo, imagínate que tienes una condición, como por ejemplo admin, que vale falso. Y quieres avisar de que cierta función no está disponible para un admin. O sea, perdón, al revés, que no está disponible para quien no sea admin. Pues si quisiésemos mostrar un aviso de que la persona no es admin, tendríamos que hacer un if que, en caso de que no sea admin y utilice el operador not para que esto devuelva true cuando no se cumpla la condición de admin, pues a lo mejor haga un putS de atención, no es admin. Esto en principio funciona, pero tiene una particularidad y es que es un poco extraño. Entonces en Elixir tenemos una construcción alternativa que es unless, que es exactamente igual que el if, solo que en vez de if ponemos unless, y que lo que hace es que funciona al revés, ¿vale? Entonces unless lo que hace es que si la condición es falso, y eso incluye nil, el bloque doEnd se ejecuta, de tal manera que tendremos que decir unless admin, y unless, si lo que hay aquí devuelve falso, pues se va a ejecutar. O sea que al fin y al cabo, if not admin, yo le voy a poner if not admin. Por cierto, no he dicho cómo se hace en comentarios todavía, está muy mal. Se hace con la almohadilla, quiero decir. Si no eres admin, pues no eres admin, te aviso, ¿vale? Y esto es equivalente. Además, el unless tiene la particularidad de que también acepta un else, que el else, pues como os podéis imaginar, como el unless es un if negado, pues sirve para decir esta cuenta es admin, ¿vale? El else se ejecutaría si admin o la condición que pongamos es true, pero normalmente no tiene por qué, porque si tú quieres hacer algo cuando es true, pues a lo mejor lo que te interesa es comprobar eso, ¿no? Escribirlo de otro modo. De todos modos, el caso con el unless es un poco especial porque hay gente a la que no le gusta, y de hecho esto es un tema muy polémico en lenguajes como Ruby, del cual se parece muchísimo a Elixir porque está parcialmente basado en él. Hay gente en Ruby, por ejemplo, que no le gusta mucho el unless y que lo evita utilizar porque consideran que es un operador un poco extraño porque está justo al revés. Y que igual si hay lenguajes de programación que no tienen unless, pues por algo será. De cualquier modo, si queréis utilizar el unless, lo tenéis aquí, ¿vale? Y lo podéis utilizar, pues así ya sabéis. Si la condición no se cumple, el bloque doEnd. Vamos a hablar de más cosillas y vamos a hablar de otro condicional que nos va a salvar la vida en un par de ocasiones. Imaginad que tenemos un pluviómetro que nos da la cantidad de lluvia que ha caído tomando mediciones. Y en función de lo que marque queremos mostrar un mensaje u otro. Por ejemplo, lluvia es 50 y si lluvia es 0, pues entonces vamos a mostrar el mensaje de no ha llovido. Pero si la lluvia es pues positivo, pues vamos a mostrar el mensaje de ha llovido. Ahora imaginad que queremos empezar a dividirlo, ¿vale? Y hacer que el mensaje que te muestre varíe si ha llovido mucho, si ha llovido poco. Me gustaría quitar estos avisos. ¿Sabéis por qué? Porque aquí el que está haciendo el tutorial soy yo. Entonces me parece absurdo que Code me diga lo que tengo que decir. Vale, mucho mejor ahora. Lo dicho, imaginad que queremos, pues eso, mostrar mensajes diferentes según cuánto haya llovido. Por ejemplo, pues si no ha llovido ponemos no ha llovido, pero a lo mejor queremos decir ha llovido mucho, ha llovido poco, ha llovido lo suficiente. En este caso este if, que recordad, al fin y al cabo su funcionamiento es evalúa a alguna de las dos expresiones que le pongamos según la condición, pues aquí evalúa al putS de no ha llovido cuando la lluvia es 0. Pero aquí dentro, pues estamos devolviendo tal cual la evaluación de la llamada a putS, ¿vale? Lo que voy a hacer es quitar los putSes y voy a poner tal cual esto como variable, ¿vale? Para que se entienda mejor, porque yo creo que se va a entender mejor si hablo de expresiones, no de llamadas que colateralmente imprimen cosas, ¿vale? Imaginad que queremos que según cuánto llueva, pues mostremos un mensaje u otro. Pues podríamos sustituir esta expresión resultante por otro if, de tal manera que pues ese if se va a procesar solamente cuando no se cumpla la condición del if de fuera, y como el if evalúa otra cosa, pues no hay nada que nos lo impida, ¿vale? Se trata ya de encadenar ifs, en principio es legal. Por ejemplo, si la lluvia es menor que 30, pues vamos a poner ha llovido un poco, y si no vamos a poner ha llovido bastante.
Pero imaginad que queremos mostrar todavía más precisión y decir que si la lluvia son 50 o son menos que 60, pues decimos ha llovido un rato. Realmente no me estoy inventando la escala. O ha llovido mucho. O podríamos querer dividirlo más. Si lluvia es menor que 90, ha llovido bastante. Else, madre de Dios, la que ha caído. Creo que no hace falta que ponga más ejemplos. Creo que veis hacia dónde quiero llegar. Sí, es legal hacer esto, pero si os dais cuenta, cada if que anide voy metiéndome más para adentro. Y además el código se hace más largo de entender. Si tuviese dos condiciones, pues no pasaría nada, sería un if-else. Pero si tengo más condiciones, pues empieza a ser muy caótico comprender todo esto y aparte de repente mi if ocupa muchas líneas. Y sí, para que nos entendamos, esto funciona. Ha llovido un rato y si cambio por 80, pues pondría que ha llovido bastante. Y si lo cambio a 110, pues diría que ha caído una buena. Pero lo hace muy complicado de entender. Al final lo que nos importa es que tenemos aquí varias condiciones, la condición lluvia 0, lluvia 30, lluvia 60, lluvia 90, y para cada condición asociamos una expresión de retorno. Si eso es lo que nos interesa, Elixir pone a nuestra disposición una construcción que no es if, pero que también es un condicional, llamada const, que sirve para hacer una tabla de condiciones. Otros lenguajes de programación llaman a esto el switch. En este caso no es un switch, es un const, y es un poquito más inteligente que el switch porque nos da un poquito más de juego, y lo vais a entender ahora. Una construcción const se escribe con la palabra clave const y luego un bloque de estos de los de doEnd, ¿vale? Ya a estas alturas es el segundo o el tercero que vemos, o sea que ya debe quedar claro que doEnd lo que sirve es para crear subprogramas, o para decir que todo esto que viene entre medias es el funcionamiento, en este caso, de la construcción const. Aquí dentro lo que vamos a hacer es meter una tabla. Vamos a poner múltiples condiciones, por ejemplo, lluvia es igual a 0, lluvia es menor que 30, lluvia es menor que 60, lluvia es menor que 90. Y lo que vamos a hacer es que para cada una de estas condiciones vamos a escribir una flechita, que no busquéis la tecla flecha en vuestro teclado, no hay. Entonces, como no tenemos flechita, vamos a poner un guión y un mayor que, porque sí, porque así art, no tenemos otra cosa. Y al otro lado de la flecha vamos a poner la expresión que queremos que se devuelva cuando se cumpla esta condición. Por ejemplo, no ha llovido un poco, ha llovido un rato y ha llovido bastante. Entonces, ¿esto cómo funciona? Este const evalúa algo, ¿vale? Por eso yo lo puedo asignar a mensaje. Ahora bien, ¿cuál es el criterio para evaluar? Muy fácil. Const lo que va a hacer cuando se llegue a un const es que va a ir leyendo de arriba a abajo todas las condiciones que pongamos y la primera condición que se cumpla va a evaluar a lo que lleva al otro lado de la flecha. De tal manera que si pongo 0, la primera condición que se cumple es la primera. Por lo tanto, te devuelve la expresión de la primera. No ha llovido. Mientras que si pongo, por ejemplo, que lluvia es 50, la primera expresión que se va a cumplir es esta, ¿vale? La del 60. ¿Por qué? Pues mira, porque yo voy de arriba abajo. Esta no se cumple, esta tampoco se cumple, esta sí se cumple. Por lo tanto, lo que hace es evaluar todo el const a lo que hay al otro lado de la flecha. Así que el mensaje es, ha llovido un rato. Bueno, ¿qué tal si guardamos? Ahí estamos. Lo mismo se puede decir si la lluvia es menor que 90, pues la primera que se cumple es esta. Y por lo tanto se imprime, ha llovido bastante. Ahora bien, ¿qué ocurre? Esto es un poco mareante, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Mejor ahí, yo creo, ¿no? Que lo podamos ver cara a cara. Esto vale hasta que pongo un caso en el cual ninguna de las condiciones se cumplen. Por ejemplo, si pongo lluvia es igual a 100, esta tampoco se va a cumplir. Cuando haga eso, lo que va a ocurrir es que, vaya, mi programa revienta. Revienta porque ninguna de las condiciones del const ha valido. Entonces, una cosa muy importante cuando trabajemos con const es que si cabe la posibilidad de que ninguna de las condiciones se evalúen, tenemos que tener esto en cuenta. Y eso lo podemos solucionar mediante una condición que sepamos que siempre va a ser true. ¿Y qué expresión va a evaluar siempre a true? Pues un true, mismamente. Entonces, por seguridad, si no estamos muy convencidos de que el const nunca vaya a repetirse, o sea, nunca vaya a darse el caso de que, o sea,
Cuando en el cont sepamos, o no tengamos claro al revés, que no va a haber alguna condición siempre en todos los casos, pues por seguridad deberíamos poner una última condición que sea true, pues para tratar el error o para devolver un valor por defecto, porque si no va a reventar el programa. Por ejemplo, este true va a ocurrir cuando lluvia sea mayor o igual que 90, porque ninguna condición de las demás se cumpliría. Y aquí ya podemos poner, madre de Dios, la que ha caído. Y en este caso pues vemos que se imprime el mensaje, pues la que ha caído. Una cosa muy importante es que si hay varias condiciones que se cumplen, siempre se va a evaluar la que llegue antes. Entonces, mucho cuidado al poner el true y mucho cuidado al poner los condicionales, porque, por ejemplo, imaginemos que pongo que lluvia es 25. Tal y como está hecho ahora, la primera condición será ha llovido un poco. Entonces se imprime ha llovido un poco. Claro, ¿qué es lo que pasa? Ahora imaginad que yo lo pongo al revés. Pongo primero el 90, luego el 60 y luego el 30. La primera condición de todas estas que se va a cumplir va a ser esta, porque lluvia es menor que 90. Por lo que se va a imprimir es ha llovido bastante, pese a que quizá nos interesaría que se imprimiese la de ha llovido un poco, ya que es un poco más acotada. Tenemos que tener este detalle en cuenta porque, por ejemplo, si pusiésemos el true la primera de todas y lluvia fuese 0, pues veríamos la condición del true. Diría la que ha caído a pesar de que sabemos que lluvia es igual a 0. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se ponga el const y sobre todo en el orden en el que lo ponemos. Pero como veis, esto es una especie de tabla que nos permite pues tener varias expresiones ahí y elegir aquella que más nos interese. Y esto es algo que fijaos que ocupa menos líneas que el if que hemos puesto antes, de modo que queda mucho más conciso. Ya empezamos a ver parte del poder de Elixir, y es que nos permite escribir cosas que en otros lenguajes nos llevarían más líneas y más texto de una forma mucho más concisa y más clara de ver. Porque si ahora pongo aquí espacios para organizar esto, pues vemos mucho más evidente lo que se supone que tiene que evaluarse en este const en función de las condiciones. Y eso está muy bien. Y de hecho está tan bien que lo voy a dejar aquí. Ha quedado perfecto, cerrado. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta luego.